Saludo en esta tarde a todos los que escuchan la palabra que Dios nos ha dado a compartir. Como Casa Manantial de Vida Miami nos es muy grato servirles en el amor del Señor. Nosotros vamos a entrar en pocas horas más en el sexto mes del año 2020. Y a pesar de que el mundo está viviendo tiempos convulsionados, los hijos seguimos creyendo y sosteniendo nuestras vidas en Dios, como personas, como matrimonio, como familia, como casa. No hemos considerado ni consideraremos otra fuente de sostén que no sea la que Dios, en su palabra y en la fe que puso en nosotros, nos haya concedido. Nosotros no tenemos una fe que no podemos explicar, sino que nuestro fundamento está en haber creído, haber abrazado y haber hecho nuestro el hecho que Dios tiene un propósito eterno en el cual nosotros estamos incluidos por gracia, y ese propósito es que Él sea conocido en toda la tierra. La comprensión y el entendimiento de ese propósito eterno le da un amplio sentido a nuestra existencia. Por esta razón nos dedicamos a la predicación del Evangelio, que es la buena noticia que Dios tiene para todos los hombres. Noticia que se da por gracia, noticia que se da gratuitamente, noticia que se da en el amor del Señor. Nosotros recibimos la buena noticia, la creímos, la abrazamos, y esa verdad, esa buena noticia es que encontramos el propósito de nuestra existencia cuando descubrimos el propósito eterno de Dios. Dios es quien diseñó al hombre, quien lo creó y le dio plena existencia y razón de ser. Por lo tanto, el propósito por el cual el hombre fue creado es el propósito de Dios. Por eso que no puede existir en nosotros ningún tipo de depresión. Por eso que no debe existir en nosotros ningún tipo de ansiedad. Vivir en Él, vivir en su propósito, nos debe llenar de gozo y alegría. Cuando estas cosas se combinan, se produce una mutua paz entre Dios y el hombre. Paz que se da a través de la comprensión de este propósito. Allí es donde existe el uno con Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros y nosotros en Él. Es allí donde el hombre encuentra la única posibilidad de vivir en la paz y en la armonía integral, que no viene a nuestras vidas por un estado mental óptimo. Eso jamás será logrado, la paz espiritual, la paz interior, por un estado mental óptimo, sino por un entendimiento y por la revelación de su propósito en nosotros. Por eso es que nosotros sostenemos que puede haber cosas que no funcionen perfectamente en nuestra vida, y nosotros estamos en paz. Nosotros guardamos la paz. Hay personas que algunas veces me dijeron: ¿cómo puede ser, pastor, con lo que a veces la gente le sucede, que estén en paz? Porque hemos tenido entendimiento y revelación que hay cosas que son circunstanciales y debemos atravesarlas, y ese entendimiento y esa revelación son coherentes con el propósito eterno de Dios. Por esta razón es que predicamos una y otra vez usando la expresión la nación nacida de Dios, porque no queremos ser circunstanciales, tal como dije recién, sino completamente intencionales. Expresamos además que esa nación nacida de Dios, que es su iglesia, tiene una constitución que es el Evangelio. Por lo tanto, también sostenemos que no se puede vivir dentro de una nación y transportar nuestros propios pensamientos constitutivos a la nueva nación. Yo creo que nos ha pasado a todos nosotros. Cada vez que viajamos a otra nación y pasamos por un counter de migración, allí hay un agente migratorio, y cuando nosotros le entregamos nuestros pasaportes, nuestra documentación para que le ponga un sello y nos autorice la entrada a esa nación, estamos, aunque no lo entendamos, asumiendo de lleno y completamente la responsabilidad de vivir bajo las condiciones y leyes de esa nación.
En nuestra última visita a Colombia me detuve a mirar los letreros y los carteles en migración y decía: cuando usted entra a esta nación, usted va a ser regido por todas las leyes de esta nación. Eso para darnos un aviso. Cada vez que entramos a una nación, somos regidos por esa ley, por esas leyes. Cuando un hombre o una mujer toman la actitud de vivir en fe y habitar en esta nación que nace de Dios, el Evangelio no es un libro de la Biblia, ni tampoco es un concepto religioso, sino que el Evangelio es el conjunto de normas eternas y espirituales donde se puede disfrutar al máximo la habitación con el Señor. No son leyes puestas allí para hacer sentir el peso de la ley, sino que son las buenas noticias por las cuales comprendemos cómo Dios y el hombre pueden vivir en una misma habitación, en un mismo ámbito, en un mismo reino y ser uno en paz total. Y como hablamos de la Constitución todos estos meses, de la nación nacida de Dios, queremos avanzar también en los conceptos que vertimos y compartimos. Por eso que también debemos hablar sobre la obra pública de esta nación. Esta palabra que compartimos hoy está titulado La nación que nace de Dios, su constitución y su obra pública. Para avanzar un poco en el tema, decimos que la expresión obra pública tiene un sentido muy fuerte en la constitución de una nación. Todas las naciones tienen mayor o menor capacidad de obra pública. He visitado naciones que lamentablemente tienen un atraso casi en una centuria en la obra pública. Todo se cae a pedazos. Y he visitado naciones donde da gusto ver la obra pública que el gobierno lleva a cabo. Decimos que la obra pública es contraria a la obra privada, no porque esté en oposición, sino porque es la que hacen los individuos, hablando de la obra privada, y no el Estado. Ahora, sabemos que la administración de gobierno se llama obra pública a la creación de una infraestructura para que una nación pueda vivir con un fundamento próspero. Y voy a hacer hincapié en esto. Infraestructura es la estructura que está por debajo para que una nación pueda vivir con un fundamento próspero. Nosotros tenemos que entender, a nosotros se nos tiene que revelar que hay una infraestructura, una estructura que no se ve, que se llama fundamento y que es provista por la verdad eterna de Dios. Pero vamos en esta tarde a la obra pública. Por eso la obra pública siempre es un asunto de gobierno. La obra pública siempre es un asunto de una nación que está encargada de producir, al menos, haciendo, como se dice coloquialmente, un vuelo de pájaros que produce la obra pública. Aunque podríamos nombrar varias, quizás agregue algunas más siguiendo. Pero la número uno son vías, son caminos. Los caminos están creados para asegurar la movilización. Los caminos permiten unir todos los puntos importantes de una nación rápida y efectivamente. Trábele usted los caminos, tránquele usted los caminos a una nación y usted va a ver la nación cómo se cae a pedazos. Ese es el número uno, el camino, las vías. Número dos, la energía. La obra pública significa asegurar que cada uno de los ciudadanos de esa nación tendrá la energía suficiente para vivir dignamente. Cuando en una nación empieza a faltar la energía eléctrica en este caso, cuando empiezan a haber recortes, cuando en las mejores horas del día donde más se necesita se corta la electricidad, usted y yo nos damos cuenta que hay una deficiencia en la obra pública. Yo recuerdo haber vivido en el país donde nací y yo no recuerdo en mi infancia haber tenido cortes de luz. Hace algunos años me he enterado que se corta la luz, que las empresas han tenido que empezar a comprar generadores
que hay días que falta la electricidad. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una ineficiencia de la obra pública. Número 3, hablando de obra pública, son las comunicaciones. La obra pública asegura, directa o indirectamente, la comunicación efectiva y rápida entre todos sus habitantes. Correos privados con permiso del gobierno, sistema de telefonía estatal o privada pero regulada por el gobierno. Y por último, la número 4, es la vivienda. La obra pública ayuda a los habitantes de una nación a tener una vivienda digna. Esas son las cuatro patas, si hablábamos de una mesa, si hablábamos de una silla, que sostienen la obra pública. Podríamos hablar también sobre la salud, que es parte de la obra pública. Entonces, vamos a resumir: caminos, poder basado en la energía, comunicación y vivienda. Quizás podríamos poner uno más: la salud. Son los 5 pilares de una administración gubernamental que es honesta y que distribuye con equidad el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Si queremos saber cómo está la obra pública en nuestro país, recorramos sus rutas. Si queremos saber cómo se está administrando, miremos la distribución de energía. Si se corta, como decía hace un rato, la electricidad a menudo, hay un problema de obra pública. Si queremos saber si vivimos en un país próspero, miremos cómo nos comunicamos. Y si queremos saber si somos gobernados equitativamente, miremos a dónde vivimos y qué sistema de salud nos ampararía llegado el caso que tuviéramos una emergencia. Ahora, hermanos, ustedes estarán preguntando: ¿y a mí qué me importa la obra pública? Pero nosotros tenemos que saber algo, pastor, ¿cómo lo llevamos a todo esto al sistema espiritual? Quiero decirte, amado y amada, que nosotros no hablamos estas cosas para llenar un espacio, sino que procuramos entender que como el gobierno natural de una nación, el hombre reprodujo lo que tiene impreso en su diseño. Porque cuando Cristo se manifestó en la tierra, Él no lo hizo para cumplir un requisito, para cumplir un rito. Cuando Cristo se manifestó en la tierra, Él lo hizo como la obra pública de esa nación que nace de Dios. ¿Por qué podemos decir esto? El Señor se identificó como el camino, primeramente. Se identificó como aquel que generaba poder para vivir. Se identificó como aquel que nos comunicaría con el Padre, que restablecería los cables cortados, la comunicación cortada, y además nos convertiría en su habitación segura y permanente, y además sería nuestro sistema de salud. Lo cual, entendiendo estas cosas, nos debería llenar de gozo y de certezas para nuestra vida. Ahora, entendiendo esto, vemos que a nosotros nos toca la acción encomendada por Dios. Nosotros dijimos que tenemos vías a través del Señor, es el camino. Nosotros dijimos que tenemos poder generado, la luz que viene de Él. No estoy hablando de la luz eléctrica, sino la luz de la vida que viene de Él, que nosotros tenemos comunicación con el Padre, somos su habitación y tenemos salud en Él. Ahora nos toca a nosotros, y entendiendo estas cosas, vemos que a nosotros nos toca la acción encomendada por Dios, porque en la medida en que la obra de Dios se perfecciona, nosotros somos creadores de caminos para conectar a más personas con la vida de Dios. Lo más triste que nos puede pasar es quedar varados en el camino que Dios nos dio sin conectar a otros. Dios nos ha entregado tanto, Dios nos ha dado tanto. Esto es como si alguien te regalara una vaca. Imagínese una vaca de 800 libras. Tú no te puedes comer una vaca de 800 libras. La tienes que compartir con alguien. Si a ti te regalan 1 tonelada de papas, tú no te puedes comer 1 tonelada. 2000 libras no te las puedes comer aproximadamente. Es un poco más, me parece. Tú tienes que compartirlo.
Entonces nosotros tenemos que conectar a más personas con la vida de Dios. No es meterlos en una congregación, es conectarlos con la vida de Dios. Entonces, así como vamos experimentando un renuevo en nuestras fuerzas, porque el poder de Dios actúa en los hijos de Dios con fuerza, nosotros tenemos que entender también que cuando Dios comienza a hacer la buena obra en la vida de una persona, no es otra cosa que Cristo siendo perfeccionado, perfeccionando esa buena obra. Eso va a producir una labor pública, será notable que nuestra vida y expresión abrirá caminos porque nosotros estamos habitando y hemos habitado el camino. Cuando el Evangelio empezó, no se les llamaba evangélicos, no se les llamaba cristianos, se les llamó los del camino. Ellos habían entendido que había otro camino, que no era ni la religión establecida, ni la adoración a otros dioses, ni el gobierno con el poder romano. Ellos habían entendido que había un camino al Padre que no habían experimentado antes. Amados, si nosotros entendemos esto, nuestra vida dará a otros poder, energía vital, ánimo, porque ese poder nos ha habitado previamente. Vamos a poder comunicar la buena noticia de Dios y también podremos dar casa, dar abrigo a nuestros hijos y a aquellos que habitan bajo nuestra administración. Vamos a poder dar un ámbito, un hábitat para que la vida de Cristo se desarrolle en nuestra casa, en nuestra comunidad. Ahora, dice la Escritura, porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué no me están sucediendo algunas cosas? Dice la Biblia que la buena obra comienza en forma de semilla. Tú y yo cuando plantamos una semilla durante varios días no sucede nada. Cuando se planea una obra humana, durante mucho tiempo hay terreno raso, está vacío. Pero también sabemos que cuando nosotros ponemos esa semilla, cuando iniciamos algo, la naturaleza manda que esa obra se perfeccione. El árbol crece, se eleva hacia el cielo, crecen sus ramas, se da fruto, da sombra, da abrigo, da todo, debe perfeccionarse. Ahora, ¿por qué nosotros deseamos y por qué nosotros queremos que la obra de Dios se perfeccione? Porque este asunto de la obra de Dios nos va a poner en medio de una generación donde vamos a ser testigos del juicio de Dios en la tierra. Nosotros hoy estamos ante una coyuntura espiritual en nuestra generación. Estamos en un tiempo de juicio. En la medida que la buena obra de Dios se vaya perfeccionando en nuestra vida, nosotros vamos a ver el juicio de Dios en esta tierra. La buena obra vino en forma de semilla, pero va a terminar en forma de una persona, va a terminar en forma tangible, porque esa semilla encontró un lugar a donde germinar, a donde producir vida, encontró corazones listos para recibir la palabra. Esa palabra produjo la vida de la persona de Cristo en nosotros, y ahora esa persona se va a perfeccionar en cada uno de nosotros hasta que llegue el día de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que esto está pasando en nuestra alma, se va a ver el juicio, como dije recién, de Dios en nuestra alrededor. Y quiero hacer un pequeño paréntesis en esta tarde. Y antes que nuestra imaginación vuele a cualquier lado, debemos saber qué es el juicio de Dios. Porque nosotros tenemos un montón de teorías o un montón de cosas imaginarias. Necesitamos entender, y nadie mejor que el apóstol Pedro para explicarnos lo que es el juicio de Dios. Los apóstoles no eran como nosotros, que cuando oímos juicio de Dios pensamos que van a caer bolas de fuego o piedras ardiendo en la tierra y que toda la gente va a desaparecer. Nosotros no estamos hablando de eso. Durante mucho tiempo y aún hasta el día de hoy he escuchado hablar que el virus es un juicio de Dios, que hay vidas que están bajo un juicio de Dios, y eso ha creado una mente apocalíptica en las personas
que lo único que hace es que la gente tenga temor, se aleje de Dios, se reprima de Dios y de su amor, sin entender lo que verdaderamente es un juicio de Dios. Hoy creemos que vamos a entrar en un tiempo de juicio, a donde por causa de toda palabra se verán hombres y mujeres en todo el mundo predicando el Evangelio como nunca antes se había predicado y llegando a donde nunca se había llegado en la forma que nunca se había llegado. Esto va a producir en nosotros una buena obra en la casa de Dios. Dice la palabra que este juicio debe comenzar por la casa de Dios. No dice Dios que va a comenzar por el mundo, por la gente corrupta, por los narcotraficantes, sino que dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y la casa de Dios, o ¿quiénes son la casa de Dios? Son aquellos que han permitido que Dios inicie su obra en sus corazones. La casa de Dios está compuesta por todas aquellas personas que han hecho de sus vidas una morada, una habitación para Dios. Personas que están iluminados por el Espíritu de Dios, luchando, caminando y permitiendo que la semilla de la palabra de Dios habite en ellos. Y ahora esa semilla está creciendo, se está perfeccionando, y aquello que comenzó siendo algo muy pequeño como una semilla, terminará siendo una casa para el Señor. Estoy hablando de juicio y estoy hablando de casa. Dice la palabra que ese juicio comienza por la casa de Dios. Los apóstoles dijeron que nuestra vida es casa de Dios. Los apóstoles nos enseñaron que somos el lugar de la habitación de Dios. Y ese es el diseño de Dios para el hombre. Dios no creó al hombre como su sirviente. Dios no lo creó como un esclavo que obedezca todas sus ocurrencias. Dios lo creó porque el hombre tiene toda la estructura natural y espiritual para ser la habitación de Dios. Esto nos hace seres amados por Dios, muy valioso ante sus ojos. Tú no eres cualquier cosa. Quiero citarte en esta tarde para ahondar sobre el concepto de el juicio de Dios. El apóstol Juan, entre otros que entendió esto, dijo en Juan 3:19, y esta es la condenación. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras, eran malas. Necesitamos entender que cuando Dios comienza un juicio, no lo comienza con rayos y piedras ardiendo. Dios comienza sus juicios con luz. Dios comienza sus juicios trayendo luz. Un juicio de Dios no es un batazo en la cabeza. Un juicio de Dios es una medida de luz en medio de la oscuridad del mundo. Dios comienza juzgando con luz. Cuando Dios debate en un juicio, lo primero que hace es aportar luz. Por eso Jesús en su presentación dijo, yo soy la luz del mundo. La palabra luz en la Biblia denota y significa entendimiento de los asuntos conforme los ve Dios. No es luz basada en electricidad, sino que es iluminación del entendimiento. Es por eso que el Evangelio se ha convertido en el sostén de miles de personas en todo el mundo y el juicio, amados, ya comenzó. Porque cuando la obra de Dios comienza a perfeccionarse en nosotros, aumenta la luz. Y si aumenta la luz, aumenta el juicio. Eso significa que Dios comienza a juzgar todo lo que está a nuestro alrededor. Amados, si tenemos o somos personas o conocemos a alguien que ama más la mentira que la verdad, no tenemos que salir a maldecirlo, no tenemos que combatirlo. Nosotros juzgamos por luz. Nuestra tarea es iluminar, nuestra tarea es no ceder a las tinieblas, nuestra tarea es vivir en luz, siendo examinados, confesando nuestros pecados, confesando nuestras faltas y caminando en luz. No vivir en ninguna área gris de nuestra vida, pero no según nuestro entendimiento, según la verdad que está en Cristo. Nosotros tenemos y hemos sido diseñados para iluminar.
Nosotros no necesitamos ser geniales ni creer que somos únicos, sino que por la naturaleza que fue puesta en nosotros, para que ese juicio sea expresado, debemos hacer nuestra parte y debemos iluminar. Debemos ser capaces de ir por la vida haciendo la buena obra que el Señor comenzó en nuestra vida. ¿Cuál es la buena obra? La buena obra es la expresión de la vida del Espíritu a través de la persona de Cristo en nosotros, en luz, en amor, no luchando para expresar una conducta mejorada, sino para expresar la verdadera conducta y la expresión de la única buena obra, que es la vida del Hijo en nosotros. Porque donde nosotros estemos, tiene que haber una medida de la manifestación del poder de Dios en gracia, en amor, en perdón y en arrepentimiento. Nunca pienses tú y nunca piense yo que el juicio de Dios es una calamidad que le sucederá al mundo. Esta pandemia vino para juzgar, si se puede decir de esa manera, todas las debilidades que han tenido y tiene el hombre, los gobiernos de la tierra que hoy vemos que no saben qué hacer, corren de un lado a otro, escuchan a un médico, a un científico y nadie sabe verdaderamente, sino los que se arrodillen delante del Señor, se postren delante del Señor con humildad y pidan sabiduría y pidan entendimiento. Nosotros hemos sido creados para que la persona de Cristo se exprese a través de nosotros, en gracia, en favor, en luz, en amor. Y que ese juicio que la gente teme sea solamente ver la luz de Cristo alumbrándolos y que nosotros seamos los actores necesarios y correctos para que la vida de Cristo se exprese en cada uno de los que nosotros, sea expresada en cada uno de los que nos rodean. Que no seamos juzgadores y apuntadores con un dedo de los pecados ajenos, porque también nosotros pecamos y somos perdonados, sino que seamos entes catalizadores del amor, la gracia y el favor de Dios. Si Dios quisiera juzgarnos con solo no haber mandado a su Hijo, estaríamos todos muy complicados. Pero Él mandó a su Hijo, nos amó, nos salvó, nos perdonó y quiere que hagamos nosotros lo mismo. Expresemos la vida que ha sido puesta en nosotros. Somos la nación que nace de Dios. El Evangelio es nuestra constitución. El amor, la gracia y el favor es la columna vertebral que nos sustenta y nos sustentará todos los días de nuestra vida. Amado, amada familia, amado varón, amada mujer de Manantial de Vida Miami y todos los que nos escuchan, que estas palabras nos sirvan para caminar más y mejor los días que están delante de nosotros. Veremos días de gloria, comeremos pan de gozo como lo hemos anunciado todos estos años. La gracia y el favor de Dios se manifestará en cada uno de nosotros como nunca antes. Amados, los abrazo en esta tarde con las ganas de verlo y estar juntos en comunidad. Gracia y paz les sea multiplicados. Nos vemos pronto. Amén.